Nuestra salud se deterioró muchísimo con la agricultura. Si tú quitas hospitales, si tú quitas medicina, ¿cuánta gente va a sobrevivir? Ahora tenemos mejor salud. No tenemos mejor salud. Llegamos al siglo XXI donde somos hiper sedentarios. La sedentarización termina siendo una enfermedad. No llegan los productos y nos morimos. No tenemos autonomía ni seguridad alimentaria en la ciudad. Estamos en una posición súper vulnerable. No somos frugívoros, somos carnívoros. Sí, nosotros éramos carroñeros, entonces el pasado es fundamental. La siguiente es una conversación con Florencio Delgado Espinosa, un renombrado arqueólogo y profesor adjunto en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Calgary, en Canadá. Y también es ex subsecretario de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura del Ecuador, con un PhD en Antropología Latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh y una amplia experiencia como director de proyectos arqueológicos importantes en el Ecuador. Florencio ha dedicado su carrera a explorar y conservar el patrimonio cultural y natural de su país. En el podcast de hoy nos sumergiremos en su extenso trabajo en los campos de la arqueología y la conservación. Florencio compartirá sus perspectivas sobre cómo la arqueología puede revelar las capas ocultas de la historia ecuatoriana y su importancia en la construcción de nuestra identidad cultural. Discutiremos también su rol como educador y mentor y su influencia en la formación de futuras generaciones de arqueólogos en la Universidad San Francisco de Quito y en todo el Ecuador. Abordaremos los desafíos actuales que enfrenta la arqueología, incluyendo la conservación de sitios en riesgo y el impacto del cambio climático. Hoy, con Florencio, exploraremos las intersecciones entre la historia, la cultura y la ciencia y cómo su trabajo ha contribuido a la comprensión y preservación del rico patrimonio del Ecuador. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, les presento a Florencio Delgado Espinosa. ¿Cuál es el último hallazgo arqueológico que le tiene interesado a Florencio Delgado? A ver, a mí en lo personal, es complicado decir si hay un hallazgo que me interesa, ¿no? Yo aquí voy a... Una cosa que pasa cuando hablas con gente que está se especializa mucho en cosas, es que ya se ponen a estudiar o nos ponemos a estudiar cosas que para la mayoría de la gente es minucia. ¿No es cierto? Entonces sí. Ese es un problema. Ahora, ¿cuáles hallazgos han sido interesantes, ¿no? Que la gente conoce? Hay varias cosas. Una es que a pesar de lo que mucha de la gente cree, la arqueología realmente estudia a los individuos. ¿Ya? No estudia cosas. Estudia, analiza cosas porque esas cosas son las que le permite llegar al individuo. ¿Qué es lo que sucede? La antropología, es el estudio de los humanos y sus interrelaciones y todo. Y la arqueología, de alguna manera, es antropología, pero la gran diferencia es que se dedica a estos humanos que ya no están. Entonces, mientras el antropólogo se puede ir a la selva amazónica o donde quiera y lleva una cámara, lleva una grabadora, toma notas, hace un video y reconstruye estas formas en que la gente vive. Los arqueólogos no podemos revivir a esta gente. Entonces, lo que tenemos son evidencias, cosas que son la materialización de algunas actividades y acciones, ideas, etc. Entonces, supongamos, hay una gran tumba y de pronto está enterrado un señor y con otra gente. Entonces vamos y hacemos análisis, de ADN y nos damos cuenta que son familia. Y luego tienes unas cosas exóticas que trajeron de otro lado y entonces a lo mejor esos son bienes de riqueza que el individuo tenía en su vida, cosa que más o menos pasa en la actualidad, ¿no? Entonces, todos esos elementos, como el oro que está allí, los huesos, etcétera, te permiten escribir una historia. Y entonces, el fin del análisis en realidad es reconstruir la historia de la gente. Pero, como les digo, no podemos grabar, no podemos hacer esa serie de cosas, entonces tenemos esa materialidad. Entonces es a través de la materialidad que logramos reconstruir eso. Entonces, al menos dentro de nuestra perspectiva, la mía personal, yo me especialicé en Estados Unidos
Y ahí la arqueología, el estudio del pasado, es el estudio de gente, es antropología. Pero se dedica básicamente a esta gente que ya no está. Entonces, por eso vamos y excavamos. ¿Por qué excavan? Porque básicamente lo que buscamos es contextualizar las evidencias que nos permitan definir qué estaba ocurriendo en esa área, ¿cierto? Okay. Y por eso es que a veces la gente dice, ¿por qué, por ejemplo, por qué yo no puedo irme y excavar? ¿No es cierto? Famosa huaquería. Ya, todo el mundo, bueno, en esta vida me he dado cuenta que casi muchos de nosotros llevamos un arqueólogo adentro. Todo el mundo quiere descubrir cosas, Así ¿cierto? Sí, sí, y hay gente que no le ve ningún problema a eso, y no debería ser un problema. El problema es que hay de todo. Hay gente que quiere ir y estudiar para sentir que se siente, ¿cierto? Para mirar las sensaciones y lo rico que es descubrir algo. Pero cuando haces eso, estás destruyendo un contexto. Y entonces estás cortando la posibilidad de que haya una historia que se pueda reconstruir, ¿cierto? Claro, pero entiendo que hay muchos conflictos, porque incluso si alguien quiere construir una casa, tiene que hacer sus cimientos. Por supuesto. Pero hay reglas. Ok, justo por eso están las reglas, sí, ¿no es cierto? Sí, hay reglas. Y claro, hay gente que quiere construir su casa, pero también saber qué pasó en su zona. Claro, es muy interesante. Y puede llegar un momento en el que, no sé, su finca, su terreno, su negocio puede tener un valor agregado porque estás contando una historia, ¿no es cierto? No sé, a lo mejor tienes una tienda o un restaurante y que está al lado de un lugar que fue habitado hace 5,000 años. A lo mejor ese es un plus que la gente, que tú tienes para ofrecerle a la gente, al turismo, etcétera, ¿no? Pero a veces la gente no lo sabe, no lo entiende y siempre tiene esta idea de que no, es que si encuentran cosas aquí me van a quitar. Me van a quitar el terreno, se lo va a llevar el gobierno. Hay también toda esa idea, ¿no? ¿Y es cierto eso? No, si ustedes conocen a alguien que le han quitado el terreno porque en su terreno han encontrado algo como una tumba o algo, pues que me cuenten. Pero en realidad es parte de esa, digamos, desconfianza que se tiene del gobierno, de las autoridades. En muchos casos con razón, pero claro, eso también es porque no se entiende qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer y quiénes tienen que estar involucrados en el asunto, ¿no? Bueno, entonces, toda esa historia para decirte que hay evidencias y hay evidencias. Okay. Por muchos años, y todavía Indiana Jones y todo, sí, muestran al arqueólogo como aquel que va a las pirámides, que está corriendo peligros y todo, ¿no? Esa es la parte como que vende y hace que Hollywood nos haya tomado en cuenta. En realidad la arqueología es mucho más, tiene su lado divertido, pero también tiene su lado de análisis. La excavación es una parte de toda una serie de cosas que hacemos, ¿no? Pueden haber muy buenos análisis sin necesidad de que excaves, sino un reanálisis de algún material que existe o cosas como esas. Pero es cierto que ir al campo y hacer la excavación nos encanta, ¿no? El que diga que no le gusta y que es arqueólogo, no he encontrado todavía a alguien que haga eso. Pero hay algunas evidencias que ni siquiera se ven, que para el ojo del normal de la población ahí no hay nada. Pero imagínate que hace un par de años, creo que son un poco más, 3, 4 años, en una muestra extraída de una olla, lo pasan por el microscopio y encuentran, aquí hay un almidón, son estos microfósiles, y pertenece al teobroma. Y de ahí sale la idea del teobroma domesticado en la Amazonía ecuatoriana hace 5,000 años. Ese descubrimiento, entre comillas, revolucionó mucho de lo que conocemos sobre el uso de estos recursos. Por muchos años se creía que el cacao, por ende el chocolate,
era una bebida de los dioses mayas, aztecas, y que básicamente se domestica en Mesoamérica y comenzamos a usarlo nosotros por camino, viene acá, etc. Pero ahora ya está probado que hay uso de cacao domesticado en un lugar de la Amazonía. Wow, 5.000 años. 5.000 años. Hace un tiempo estuve conversando con unos colegas que trabajan en la Amazonía. Trabajan en el límite entre Brasil y Bolivia. Y ellos han encontrado en unos pisos de hace 6.000, 7.000 años una especie de arroz que fue domesticada. Y luego lo dejaron de usar. Entonces, claro, cuando tú hablas con la gente, dicen, no, el arroz, el sátima, ese es domesticado en Asia, aquí no hay nada. Claro. Y ellos te muestran, en este caso son los fitolitos, que son básicamente la mayoría de plantas tienen una forma de unas cuestiones que se llaman fitolitos, y estas se impregnan y como producen sílice, como hay sílice, ellas se pegan en el sílice. Y entonces lo que te dejan es como la huella digital. Yeah. Y son sílica, que es son análisis muy microscópico. Microscópico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los paleobotánicos? Los paleobotánicos son los arqueólogos expertos en plantas del pasado. Entonces ellos hacen los fitolitos modernos y tienen muestras comparativas. Entonces dicen, tenemos fitolito de esto, etcétera, y van y comparan, etcétera, y entonces ahí se dan cuenta si son domesticados, no son domesticados, a qué familia pertenecen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un trabajo interesante. Hay fitolitos que se han encontrado en la Amazonía. Por ejemplo, no eran unos arqueólogos, eran unos palinólogos. Palinólogos son los que estudian el polen. ¿Para qué estudian el polen? El polen estudian para ver el cambio climático. Hacen columnas de polen y entonces van diferenciando etapas en donde, qué sé yo, hay más bosque, más sabana, más lo que sea. Y entonces con eso se reconstruye el clima. Entonces, en un lago en la Amazonía que se llama el lago Ayauch, que es por Pastaza, hace unos años unos palinólogos encontraron varios de estos fitolitos, y en un nivel que ellos dicen que está más o menos a los 7.000 años, encontraron maíz domesticado. Entonces, ese no es un trabajo arqueológico, no estaba en un sitio arqueológico, pero ¿cuál es la implicancia? Que estaban cultivando maíz que polinizó y ese polen se depositó en el lago. Y entonces, aunque no encontremos todavía a los grupos que estaban trabajando con el maíz, ya sabemos que ese maíz, o que habían unas poblaciones ahí que estaban consumiendo maíz. Ahora nos toca ir y ver qué está pasando. Claro, y aparecen un montón de preguntas, ¿no? Justo regresando al tema del arroz. Es como utilizaron por un tiempo, ahora ya no lo utilizan. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué pasó, no? No, y tú te preguntas cosas como que son muy importantes. Te das cuenta que toda la dieta que nosotros tenemos fue elegida por nuestros ancestros hace 6.000, 7.000 años. Ellos decidieron domesticar ciertos productos para ciertas cosas, domesticar ciertos animales. O sea, ahora tú dices, no, yo no como carne de caballo, eso no es natural. ¿Y por qué? Porque en algún momento la decisión fue, bueno, los caballos y esos animales van a ser de carga, porque no hay razones de otro tipo que te digan que no se puede comer. Y ya se crearon estos principios culturales de que no tenemos que comer caballos, de que eso no es lo que se come, entre comillas. Entonces ya son normas sociales, ¿no? Y culturales, y luego son religiosas también. Solo así te puedes explicar que en la India la gente está muriendo de hambre y las vacas están caminando al lado de ellos, ¿cierto? Así es. Porque las vacas son sagradas. ¿Y cuál es el alcance que tiene toda esta información en el sentido de... tenemos diferencias fisiológicas entre un país y otro, ¿no?
tal vez se puede como trazar justamente estas dietas que se tuvieron desde hace miles de años hacia posibles enfermedades que, no sé, podemos desarrollar como diferentes poblaciones. Seguramente. A ver, primera cosa, una lección importante. No todas las decisiones adaptativas fueron buenas. Así es. ¿Ya? Por ejemplo, la agricultura no fue buena en un sentido. Nuestra salud se deterioró muchísimo con la agricultura. Comenzamos la osteoporosis, comenzaron a caerse los dientes, cantidad de cosas, enfermedades, sobre todo nuestra estructura ósea. Wow. ¿Ya? Y esa es la pregunta. La gente tiene ahora toda esta idea de que ahora tenemos mejor salud. No tenemos mejor salud. Tenemos un sistema de salud que hace que vivamos mejor. Si tú quitas hospitales, si tú quitas medicina y dejas que la gente viva como hace 4 o 5 mil años, ¿cuánta gente va a sobrevivir? Viviríamos peor entonces. Por supuesto. Yeah. Pero por supuesto, lo que tenemos ahora es una cantidad de dinero, de recursos gastados en ciencia y tecnología para crear una mejor vida. Y entonces vivimos con medicina, con una serie de cosas, nos ponemos vacuna. O sea, mira si alguien nace y se queda así y nunca usa medicina y sigue viviendo aquí en la ciudad con el estrés, etcétera, a ver si tiene la misma capacidad de supervivencia que incluso un niño actual guaraní, que está en la selva, que está comiendo cosas, plantas, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Tú te vas y dices, estos manes son fuertes. Quisiera explorar un poquito más esto de la agricultura. ¿Cómo? No sé si nos puedes describir cómo es que la agricultura empezó a deteriorar. Porque mencionaste algunas enfermedades por ahí. Sí. Pero tiene que ver con más bien versus esta dieta más de proteínas, animales o... Sí, tiene que ver con varias cosas. Una es en términos estrictamente de dieta. ¿Cierto? Domesticas el maíz y un par de granos más y entonces tu dieta se reduce. ¿No es cierto? Reduces tu dieta. Y básicamente cuando llega el maíz es casi como el monocrop, el monocultivo. O sea, todo el mundo quiere maíz y tomamos maíz, tenemos la chicha y todo es maíz, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Y eso también tiene una implicancia en nuestros procesos de manejo digamos, de la tierra. O sea, tú sabes el problema del monocultivo, ¿no? Así te es. entra se deteriora la capacidad de la tierra, ¿no? Sí, de producir. Y creas una oligarquía de plantas, que luego es difícil recuperar la variabilidad, de todo eso, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el proceso de domesticación? El proceso de domesticación en el que estuvieron inmersos nuestros ancestros, básicamente que seleccionaron unas plantas sobre las otras. ¿No es cierto? La gente que trabaja en el campo sabe qué es lo que se hace. Vas a cultivar maíz. Primero, ¿qué tienes que hacer? Arar la tierra. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entonces liberas a la planta de todo el trabajo que tiene que hacer a través de sus raíces para obtener los productos. Le estás facilitando la vida, ¿cierto? Uh-huh. Y luego, ¿qué haces? Le mejoras el suelo, le pones agua, etcétera, etcétera. Y la planta está creciendo un poco y vas y deshierbas. Y entonces ahí ya clasificaste entre hierbas buenas y hierbas malas, ¿no? Y tú vas al campo y te dices, no, esa es hierba mala. Y tú dices que hace cosas malas. No, claro que hace cosas malas. Compite con la planta que tú seleccionaste por nutrientes. Entonces tú les tienes que sacar. Y en la actualidad, como ya la mano de obra es más cara, le pones pesticidas. El problema con eso es que no sabemos si esos pesticidas también están afectando a la planta a la que quieres proteger. Claro, que es muy probable que sí, ¿no? Y luego estás deteriorando el suelo. También. ¿No es cierto? Y ese suelo entra agua, se va a los ríos y tienes todo el problema ecológico terrible, ¿no? Pero siempre ha sido eso. Entonces nosotros, para mantener la agricultura, hemos seleccionado ciertas plantas. Reducimos la variabilidad
y le damos énfasis a una, dos, tres, cuatro. En este momento estamos volviendo a la idea de la pluricultura, de la pluriagricultura, porque además, con todos los análisis, todos los estudios, nos estamos dando cuenta que las plantas debajo de la tierra tienen todo un sistema de comunicación. Se cuidan, se protegen, se chismean, hacen de todo. Hay un mundo social y cultural de plantas que nosotros no lo vemos, no lo vimos. Ahora se supone que incluso ya puedes ver que hay ciertas plantas hasta que sienten ciertas cosas, ¿no? Wow. Claro, pero cuando nosotros domesticamos, lo que hacemos es eso, reducimos. Y por ejemplo, si solo comemos maíz o papa, entonces estamos dependiendo en carbohidrato, ¿no? Y a expensas de otra cosa, ¿no? Entonces ahora igual te vas a la costa y linda la comida, pero te dan una tola de arroz y unos 3 camarones. Claro. Cuando debería ser al revés. Así es. ¿Ya? Pero es que si no comes arroz no te llenas. O sea, ya tienes incluso un sentido de que eso es... De saciedad, eso, claro, de que ya te saciaste, ¿no? Y entonces, eso es una. El gran problema de la domesticación es que, claro, fue un ejercicio de poder de los humanos sobre el resto de los con los que compartimos la naturaleza, ¿cierto? De los demás animales y plantas. Decidimos qué vamos a cultivar, cuándo vamos a cultivar, y sí, la naturaleza nos pone ciertas reglas porque no podemos cultivar en cierta época, etcétera, todo eso, pero nosotros decidimos qué plantas van a servir para esto, etcétera. Entonces, nos apoderamos de ese mundo vegetal y animal, porque domesticamos a los animales y decidimos esto es para carga, a esto es para comer, etcétera, etcétera. Y entonces, en esa relación de poder, donde supuestamente ganamos, también entramos en una trayectoria específica que nos tiene en el siglo XXI, en unas ciudades hiper habitadas, en unos pequeños cubículos que le llamamos casas, en donde incluso ahora estamos en la hiperdomesticación de perros y gatos, ¿cierto? El perro ahora tiene un tipo de alimentación exclusiva que hace que incluso su popó sea 30% más pequeño. Más pequeño. Podemos escoger el color. Huela menos. Así es. El gato, o sea, es decir, todo está hecho para nuestro beneficio, ¿cierto? Porque la gente dice, no, es que el perro está feliz. ¿Cómo sabes que el perro está feliz? El perro, cuando lo domesticamos, se volvió todo lo que nosotros queremos que se vuelva. Tú le puedes dar una patada al perro. El perro ese rato llorará y luego vuelve y te mueve la cola. Nadie más hace eso. Y entonces también tenemos otros patrones culturales interesantes, ¿no? La gente ya no interactúa entre gente, porque ahora interactuamos con celulares. Así es. Pero sí tenemos la necesidad de compartir un espacio físico con alguien. Pero como con el otro ser humano es complicado, entonces nos conseguimos un perro o un gato, ¿cierto? Pero eso es lo que te muestra es que eres súper antidemocrático, anti todo, porque entonces, claro, tienes un perro y le preguntas ¿por qué tienes un perro? Y te dicen, es que se hace todo lo que yo digo. Ese no contesta, ese no argumenta, ¿no? Y entonces, en realidad somos una sociedad intolerante, pero es una intolerancia tapada, que nadie está entendiendo. Bueno, ese es el siglo XXI, pero ese camino lo empezamos en 5.000 años antes, ¿no? Ahí se eligieron qué plantas vamos a usar, qué animales vamos a usar, para qué vamos a usar estos animales, cómo vamos a combinar las dietas. Lo de ahora es lo mismo, es el mismo maíz, solo que ya mejor elaborado y ahora tú le preguntas a un muchacho de dónde viene la comida y te dice del súper, ¿no? Ya no hacemos el proceso. O sea, ¿te imaginas si nosotros le pusiéramos a todo el mundo a cultivar
cosechar y comer lo que se cultiva, ¿cuántos de nosotros vamos a lograr sobrevivir en este espacio, ¿no? Entonces, obviamente estamos en otra situación, en otro mundo. Y tú ves, o sea, también es una cuestión de la uso de medicamentos. Hay medicamento para todo, ¿no? La gente ahora ya no quiere tener dolor de nada y tiene que ser inmediato, tiene que ser mediático, ¿no? Todo esto de toda la tecnología también nos ha mediatizado, ¿no? La gente no tiene paciencia, quiere ahora, en este momento, ¿no? Entonces, y eso tiene otras implicancias, pero volviendo a la domesticación, ¿qué sucede? También tuvimos que reducir movilidad, ¿no? Comienza la sedentarización. Llegamos al siglo XXI donde somos hiper sedentarios. La sedentarización termina siendo una enfermedad. Así es. Nuestro cuerpo, nuestra fisiología está diseñada para moverse, para desplazarse. Y nosotros comemos más y proteínicamente mejor, pero usamos un 10%, un 5% de la energía para la cual estábamos diseñados usar con ese tipo de alimentación. Entonces tenemos este imbalance. Y ahora, pues obviamente todo es económico, te tienes que comprar tu máquina o tienes que irte al gym y tienes que tener una dieta que te permita no tener sobrepeso, etc. Entonces al final del día termina también siendo un asunto de quienes pueden y quienes tienen, ¿no? Y entonces ahí tenemos este camino. La gente comienza a converger en ciudades. Bueno, ahora porque se gastaron cantidad de recursos que teníamos, el COVID no produjo las muertes que hubiera producido si no tuviéramos el sistema médico que tenemos. Si no hubiéramos producido medicina en tiempo récord, ¿qué hubiera pasado? Claro, hubieran sido mucho más. Mitad de la población hubiera desaparecido. O sea, ahora no fue ni el 0.001%, o sea, fueron un par de millones de 6 billones o 7 billones de gente. Entonces, la mitad debería ser 3 billones, una cantidad increíble de gente que pudo haber muerto. Eso lo compensamos con tecnología. Ahora, la gente dice, sí, vivimos mejor que antes. No sé, porque si hubiéramos sido en una época donde a lo mejor vivíamos dispersos, esos virus, que son virus de 24 horas. Claro, de espacios cerrados, de corto alcance. Sí, o sea, un virus, o sea, si hay un virus que tiene 24 horas de vida, tú aíslas a esa persona, al host, 24 horas, y ese virus se va a morir ahí. El problema aquí es que en esta sociedad que vivimos vamos a poder aislar a alguien 24 horas o 48 horas. Es complicado. Así es. Por más que se dijo no salgan de las casas, etcétera. O sea, si la gente sí hubiera seguido todas las reglas, la pandemia se hubiera acabado antes. Pero es obvio que con uno que no acepte la regla, ese va a irradiar el virus y se va. Estos son virus que necesitan este host. Y no es el primero que va a haber, ¿no? Sí, escuché alguna cifra como que cada 80 años puede ser que hay una Yo creo que es mucho más rápido porque ahora tenemos sobrepoblación. Y también tenemos un problema grande, y es que por ejemplo, muchos de los animales tampoco tienen dónde vivir. Entonces ya están como más cerca a nosotros. Y algunos de ellos pueden tener virus que para ellos, para su sistema inmunológico no les hace nada, pero transmitidos a los humanos pueden ser letales. Entonces, hay una serie de cosas. Entonces, la sedentarización, que mucha gente lo ve como la gran cosa que le pasó a la humanidad. Yo no estoy tan seguro viendo todo el camino que hemos hecho. Obviamente a la gente le gusta estar con otra gente y se han hecho muchos avances, se hace investigación, se hace ciencia porque la gente se comunica. Así es. El punto ahora es hasta qué grado debería haber eso. Claro. Entonces, la domesticación, ¿qué hace? Por ejemplo, el tipo que domesticó el maíz no puede sembrar e irse a la casa.
y regresar a los 6 meses a buscar su choclo. No va a haber nada. Así es. Tiene que cuidar la planta, tiene que cuidar la planta misma y cuidarle de otros elementos, roedores, pestes y todo lo que tú quieras. Y eso hace que tienes que estar ahí, pues. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin, que en ese momento era menos de un centavo, era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos $30,000. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas 2 pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría $300 millones. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14,000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Así es. Y en un par de pasos hacia atrás, ¿con qué tanta variedad de alimentos le tasarías a un Ecuador? A ver, si uno se va a un páramo y todavía hay granjas dirigidas por indígenas, entiendo que hay cultivos que son antiquísimos, ¿no? Con una variedad de tubérculos bastante extensa, versus yo que sé, en Estados Unidos, que uno va a un supermercado y encuentra los vegetales que han visto en todas las películas toda la vida. Y... Claro. O sea, es que, a ver, aquí es donde es complicado, porque por un lado la gente dice, bueno, nuestro país es una potencia agrícola, pero no está desarrollada. Y entonces cuando me dicen eso, yo estoy pensando, ¿y a qué le llaman desarrollo? Interesante. Monocultivo, grandes extensiones de tierra, eso va a reducir variabilidad. Así es. Y el mercado va a definir qué vas a comer. Entonces, claro que sí. Entonces, de nuevo. Claro, por ahí hay una demanda hay un éxito de algún producto. Sí, hasta que cae y todos nos quedamos en la quiebra. Claro. Porque ese es el problema del monocultivo. Los mercados, tú sabes que tienen esta curva. Y cuando la curva cayó, ¿qué haces? Por eso la rotación y el policultivo lo que hace es que, bueno, un mercado ya está fallando, otro emerge. O al menos tienes la posibilidad. Entonces, cuando la gente habla de desarrollo agrícola, hay que estar claros en qué es lo que queremos. Claro, porque el crecimiento no siempre es bueno realmente para la calidad de vida de las personas, verás, por ejemplo. En el Perú y en toda la Andinoamérica, se dice que se cultivaban alrededor de 300 variedades de papa. Ahora creo que se cultivan 6 o 7. En Ecuador son 3 o 4. ¿Por qué no se cultivan más? Porque pues ya el mercado posicionó 2 o 3 productos. Entonces perdimos la variabilidad. Wow, ¿y habían cuántas antes? Sí, hablan hasta de 200. Wow, ¿solo en Ecuador? En los Andes. O sea, los Andes, es que ya. Ecuador es un concepto también moderno. Sí. Una línea ahí. Sí. Estamos hablando de regiones, ¿no? Ok. Entonces, claro, se está perdiendo variabilidad. Pues por eso hay todo programas de guardar semillas. Claro, porque probablemente estas son las que menos plagas tienen, más rápido crecen, condiciones de mercado que son exitosas a nivel económico, pero probablemente las otras variedades tenían, no sé, mayor valor nutricional seguramente, o sabor. Claro, es que aquí es donde enfrentas volumen versus calidad. Y obviamente el mercado quiere volumen. ¿Cierto? O sea, tú, un señor que tiene su finquita, tú le dices, vea, pucha, siembre maíz, que ahorita el maíz está caro, y va a hacerse la plata. Entonces, hay que ir pensando. Yo creo que también estamos yendo en círculos porque sí hay toda una tendencia alternativa a mirar que este sistema está colapsando.
Así es. Y que ya necesitamos otra cosa. Mire, yo, en lo personal, yo te digo, yo, por ejemplo, ahora en Manabí tengo mi finca. Y cuando hubo la pandemia, obviamente a mí me gusta el campo y todo, pero cuando hubo la pandemia yo tuve esta reflexión personal y dije, no, nos encerramos en Quito, no llegan los productos y nos morimos. O sea, no tenemos autonomía ni seguridad alimentaria en la ciudad. Estamos en una posición súper vulnerable. Y que vengan políticos y digan, no, no importa, vamos a traer de no sé dónde. En el no sé dónde también hay el mismo problema. Así es. ¿Cierto? Entonces, aquel que está en el campo, o aquel que en su casa tiene 100 metros y hace unos policultivos, esa persona comienza a tener autonomía. A lo mejor no tenga toda su dieta, pero no se va a morir de pero hambre. no se va a morir. Y en Así condiciones duras, bueno. O sea, imagínate lo que la pandemia nos hizo. O sea, los primeros días teníamos terror al virus. ¿No es cierto? Entonces, alguien llegaba de afuera y le teníamos que rociar poco más con todo lo que había, porque ese virus nos daba terror, ¿no? Y entonces eso nos puso en una situación tan vulnerable. Y yo ahora pienso, no, aquellos que tienen un pedazo de tierra que van a cultivar, esos tienen posibilidades. Desde una perspectiva arqueológica, ¿qué tanto ha cambiado nuestra dieta? ¿Qué rasgos tenemos que son interesantes? A ver, bueno, primero, a largo plazo, a larguísimo plazo, obviamente aquí estoy hablando para aquellos que creen que somos el producto de un proceso evolucionario y no somos los hijos del séptimo día. Ok, ¿No es cierto? sí. Comencemos con eso. Yeah. Aquellos que piensan que somos la copia de Dios y de Cristo, etcétera, es más complicado explicarles este concepto. Uh-huh. Pero aquellos que pensamos que somos parte de un proceso evolutivo y que llegamos acá y nos desarrollamos porque pues, ese fue el camino de alguna manera y la contingencia histórica. Uno de los grandes cambios que se dan es más o menos cuando comenzamos a preparar los alimentos. Se dice que el Australopithecus y los pre-Australopithecus eran carroñeros. ¿Cierto? Okay. Sí, nosotros éramos carroñeros, esperábamos que los otros animales cacen y dejaban por ahí botadas cosas y nos íbamos. Éramos como ahora los cuervos. No son cuervos, esos los gallinazos, cosas así. Yeah. Alguna gente le va a molestar este comentario, pero es un poco el símil, ¿no? Éramos carroñeros. Porque no teníamos herramientas, no teníamos nada, éramos otros muy parecidos a los actuales primos que son los chimps y esos, ¿no? Y entonces, cuando comenzamos a cazar, ¿no? El Homo habilis, 2 millones de años, hace 2.3 millones de años, comienza a hacer herramientas muy esenciales. Comienza un proceso interesante que comienza a crecer nuestro cerebro. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la capacidad craneana se expande. Entonces hay una correlación bien fuerte entre hacer herramientas y la expansión craneana. Con expansión craneana te refieres al volumen del cerebro. Sí, porque nosotros obviamente como arqueólogos o paleontólogos no tenemos el cerebro, pero tenemos la concavidad. Ok, claro. ¿No es cierto? El molde. Claro, entonces a mayor cerebro, mayor volumen de cerebro, más conexiones, más inteligencia, como la percibimos ahora. Entonces hay un gran crecimiento durante el Homo habilis, ¿no? Porque además sí, es un proceso mental. Cuando tú vas a hacer una herramienta, tú ya sabes cuál es el producto que vas a hacer. Entonces hay todo, claro, es preconcepción, razonamiento. Todo eso, y luego y el movimiento de la mano. Entonces hay una correlación entre estas cosas. Y luego comenzamos, Homo erectus domestica el fuego. Ojo,
aquí también hay una gran cuestión de que descubrimos el fuego. No descubrimos, allá arriba hay una bola de fuego. Vivimos sobre otra bola de fuego. Había fuegos naturales, ¿no? No, lo que hacemos es controlamos el fuego, domesticamos el fuego. Imagínate, llegamos al siglo XXI en donde tenemos un carro que se prende con una chispa, ponemos agua para ir a apagar el fuego. Es solo control. El fuego no es malo. El fuego es malo cuando no lo controlamos. ¿A quién no le encanta ir a la playa y hacerse una fogata? ¿Cierto? Entonces, cuando domesticamos o controlamos el fuego, comenzamos también a preparar los alimentos. Y ahí cambia nuestra estructura. Y esto va a ser controversial, pero en realidad nuestro sistema está hecho para comer carne. Ok. Entonces, sí. Pero veganismo, vegetarianismo y todas esas cuestiones que ahora son importantes y respetables y todo, están bien, pero evolutivamente no fuimos por esa línea. No somos frugívoros, somos carnívoros. Pero carne cocinada, preparada. Sí, y cruda también. O sea, la gente, a mí me encanta un ceviche. Sí, completamente. La gente ahora está loca por irse a comer ¿cómo es? El sushi. El sushi. Y te vas a Estados Unidos, te vas y te comes un tartar. Y el tartar no es una carne cruda nomás. ¿No? Entonces, bueno. Ya depende del gusto. Depende del gusto, pero sí, estamos preparados. Nuestro sistema digestivo tuvo un cambio estructural. Ahora, no hay una asociación entre, digamos, diferencia étnica con productos. Lo que quiero decir es que difícilmente tú puedes decir, no, es que este man es shuar y entonces tiene la caja torácica más grande y come esto. Okay. No, lo que hay son adaptaciones temporales, si tú quieres, y algunas a largo plazo, a ciertos lugares. Estas adaptaciones, por ejemplo, tú ves que cuando vienen los seleccionados del Brasil a jugar acá, algunos prefieren venir una semana antes. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Es porque están en un proceso de adaptación temporal, ¿no? Pero no es que ya regresan al Brasil y sus pulmones van a funcionar igualito como funcionaron aquí después de 8 días. Van a volver a sus condiciones. Entonces, hay otras que son más a largo plazo, pero no se pueden, digamos, inducir a una cuestión étnica. O sea, tú lo que puedes decir es, sí, la gente que vive en la sierra, vive en el páramo, por todo su tiempo va a tener, no sé, una mayor capacidad torácica porque los pulmones necesitan más espacio para expandirse. Pero aquí es el quid del asunto. Nuestros cambios estructurales se van dando por mutaciones, ¿cierto? Mutación genética. Así es. Hay mutaciones que son buenas, hay mutaciones que no son buenas. Y ahí es donde Darwin dice, no, hay un proceso de selección natural que define qué mutaciones son adaptativas y esas van a seguir. Y las otras simplemente van a ser como un error en el ADN, ¿cierto? Así es. Pero para que la mutación exista, tienen que haber muchos cambios genéticos. Entonces, un mosquito que tiene 24 horas de vida, en un año tiene 360 generaciones. Es un montón. Ha habido 360 oportunidades de este cambio genético. Porque tú solo cambias tus genes cuando tienes la mitosis, es decir, cuando produces un nuevo ser. Y entonces ahí los virus también, los virus tienen una vida tan rápida que por eso pueden mutar rápido. Y por eso quedan inservibles, desde pesticidas hasta antibióticos. Exacto. Entonces es un proceso es un asunto de mutación genética, ¿no? Entonces, para que una característica
sea adscrita a algo, tienen que pasar estas miles de mutaciones genéticas. Entonces, por eso te digo, toda esta idea de que los afros tienen estos problemas, etcétera, una cantidad de cosas que a nosotros nos dicen, en realidad no hay evidencia que permita decir eso, porque estos son productos de las mutaciones y de selección natural, que es un proceso mucho más grande. Entonces, en ese sentido, nosotros por eso a veces no hablamos mucho de razas, sino más bien de grupos étnicos, que es una variabilidad de estos diferentes humanos. Hay una raza humana y dentro de eso hay diferencias que tienen que ver con adaptaciones específicas, es decir, la gente que produce bastante melanina tiene la piel más oscura y puede vivir en las zonas tropicales. La gente que no produce mucha melanina históricamente tiene que vivir en los polos o en las zonas árticas o en lugares donde no les va a caer cáncer a la piel y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pero eso no quiere decir que hay una determinación, ¿no? Y todo este argumento te estoy dando porque cuando la gente comienza a asociar formas genéticas a cosas, entonces aparece el racismo. Ah, ok. ¿No es cierto? Entonces la gente dice, no, estos solo sirven para eso. Y se ha hecho mucho de eso. Es decir, cuando Hitler era el mandamás en Alemania, él se consiguió un arqueólogo genético, Cocina, y él hizo una cantidad de estudios para demostrar que la raza aria, entre comillas, era la que genéticamente estaba mejor compuesta y que por eso teníamos que generar eso y un poco sacar a los demás, ¿no? Justo, y qué es mejor, ¿no? Claro, más adaptativo, sí, en ese sentido. Pero a mí cuando me dicen cuál es la especie más inteligente y si inteligencia es la capacidad resiliente de adaptarse, ¿cuál crees que es la más inteligente? En la vida en general. Chuta, las cucarachas. Las bacterias. Claro, sí. Las bacterias son las que primero existieron y después de miles de años y toda la tecnología que nos hemos gastado, y siguen ahí. Ellas no van a desaparecer. Y dentro de los mamíferos, las ratas. Sí, igual está. Tiene ratas en todo el mundo, ¿cierto? Las bacterias, mira, las bacterias sobrevivieron al gran colapso que terminó con los grandes reptiles. Están aquí, no se han ido. Entonces, esas tienen la supercapacidad de adaptación, si es que inteligencia termina siendo eso. Y en realidad, como especie, nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos sobrevivir, perpetuarnos, ¿cierto? Aquella gente que diga, yo quiero que no hayan humanos para que se queden los perros, pero alguien tiene que quedarse a cuidarlos, y es esa persona que quiere que no haya humanos, solo él o ella, para cuidar a los perros. ¿Te has dado cuenta? Entonces no es una cuestión digamos, de especie, sino más bien cómo dentro de la especie hay competencia. Pero nosotros como especie obviamente queremos mantenernos, ¿no? Así es. Entonces, por ahí va el asunto. Nosotros, hay gente que ahora me dice que las poblaciones actuales son, por ejemplo, más inteligentes. Y eso depende de qué le llamas inteligencia. Lo que hay es más sofisticación, hay más cantidad de información, pero también estamos perdiendo otras cosas. Completamente. ¿No es cierto? O sea, yo me voy a la finca, me siento a la medianoche y al tercer, cuarto, quinto día comienzo a percibir sonidos porque estoy aprendiendo de nuevo. Qué interesante. ¿No? Pero tú caminas por aquí y los sonidos son del carro y ¿cierto? La visión nocturna ya no tenemos.
¿cierto? Te vas al campo y hablas con un campesino o un indígena y ese te lleva y tú dices, ¿y cómo sabe dónde está el camino? Justo veía un estudio de cómo la gente que atribuía la pérdida de memoria como un síntoma post-COVID realmente era un exceso de redes sociales en la pandemia, ya que como estábamos encerrados, lo único que hacía la gente era ver videos y pasar en redes, y resulta que la relación de la dopamina que tenemos con nuestros dispositivos está afectando directamente la capacidad que tenemos de concentrarnos. Entonces la gente ahora no puede ver una película sin estar con el celular. Por supuesto, ¿no? Estamos como enganchados. Yo no me voy a... Este no es el espacio para quejarse, pero la universidad es terrible en este momento. O sea, lograr que un estudiante te atienda 1 hora sin ver el celular es un esfuerzo titánico. ¿Ah? A mí me ha tocado decirles, a ver, todos pongan el celular ahí. Y aún así, están pensando en, chuta, ya me llegó un WhatsApp. Se tocan los bolsillos. Ya lo tengo que contestar. Y hay esa idea, ¿no? A veces a mí me pasa cosas interesantes. Hay gente que me dice, oye, te mandé un WhatsApp y me dejaste en visto. ¿Por qué? Le digo, porque no te quiero contestar ese momento, pues. No es que me caigas mal. No, pero yo tengo mi tiempo. Yo tengo mis tiempos. ¿Por qué te tienes que enojar? Porque ves que vi el mensaje y no te contesté inmediatamente. Espero que estés disfrutando este contenido, pero seguramente llegaste acá por un TikTok, por un Reel de Facebook, Instagram o por un Short de YouTube. Pues bueno, todos estos fueron generados por Chopity. Chopity es una herramienta que utiliza inteligencia artificial que toma cualquier video de YouTube y lo convierte en decenas de cortos virales con subtítulos automáticos. Este proceso requería antes un editor de clips exclusivo para esta tarea, que se dedique a editar, reencuadrar, subtitular y renderizar. Esto me tomaba horas, incluso días de trabajo. Ahora lo puedes hacer 10 veces más rápido. Tomas un enlace del video que quieres de tu canal de YouTube o de otro canal, pilas, que de hecho aquí viene una idea gratis para hacer plata, que lamentablemente el 98% de personas no saben qué es, pero puedes buscar videos largos de YouTube, videos de nicho como de finanzas, cocina, pérdida de peso, ganar dinero en línea, viajes, etc. Tomas este URL de estos videos, pegas el enlace del video en Chopity, lo das clipear y se generan decenas de clips. Hace su magia. Esta inteligencia artificial analiza y selecciona partes interesantes destacadas de los videos. Yo he generado cientos de clips en esta plataforma y todavía no puedo creer cuántas horas de mi vida y dinero he ahorrado. Y de hecho he generado dinero. Les dejo un enlace en la descripción de este video para que puedan aprovechar de esta increíble plataforma y que puedan llegar a sus metas económicas mucho antes. Pilas. Yo siempre le digo a las personas, no estamos diseñados para tener tantas conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo. No está en nuestro diseño, es antinatural. Y a mí hay veces en las que yo me quiero desconectar. Exacto. Y no es que me caigan mal ni nada, pero hemos perdido mucho esa libertad, ¿no? Entonces estamos presos de eso. Entonces, claro, la gente ya ve como un insulto que te manden un mensaje y tú no le contestes en media hora. Y entonces los chicos que están en clase están pensando, chuta, y ahora me mandaron el mensaje y no estoy contestando. Y se van a preocupar y dicen, oye, es que mi mamá se va a preocupar. Le digo, pero tu mamá no sabrá que estás en clase. Claro. O sea, nuestras mamás nunca se preocupaban. Si te ibas al colegio, sabía que estabas en el colegio. No, y se iban internados meses completos y no había comunicación. Y te decían, yo todavía digo eso, a mi mamá le digo, la mejor noticia es cuando no hay noticias. Porque cuando las noticias son malas, alguien te va a buscar y te va a llamar y te la va a dar. Así es. Y no importa si te la dan en el segundo que pasó o 5 horas después, porque no hay nada que puedas hacer para cambiar la realidad de las cosas. Es solo esa necesidad de saber ahora. Y claro, ¿cómo puede un chico sentarse a leer un artículo? Un artículo sobre secuencia genética, donde haces esto y tienes que volver a leer todo. Está escuchando música, está con el tablet, acá hay un partido de fútbol y está chateando, está haciendo mil cosas. Nosotros no fuimos diseñados para eso. Y a lo mejor logremos evolucionar hacia eso, pero va a tomar años, siglos. No, y tal vez con el costo de nuestra salud mental. Entonces, mira, una cosa que es interesante que a mí me ha pasado es que, por ejemplo,
yo he tomado varias veces ayahuasca con una necesidad básicamente académica, obvio. Porque la ayahuasca no es algo bonito, algo que qué lindo. No, no. En realidad es agria, te hace vomitar. Es decir, no es una experiencia así que, ay, vamos a tomar ayahuasca, ¿no? Y en algunos momentos me ha tocado tener esta escucha en 3D, que significa que he escuchado y he podido entender a varias personas hablando. Porque ¿cómo es que estamos diseñados nosotros? Nuestro cerebro, ¿qué hace? Tiene ruidos de background y tiene la conversación. Entonces, tú en este momento me escuchas a mí y los de al lado son ruidos. Luego ya no me escuchas a mí, escuchas a alguien más y mi conversación termina siendo ruido. Entonces, es casi una conversación en 2 dimensiones. Así es. Pero bajo estos efectos a mí me ha tocado tener comenzar a escuchar varias conversaciones y entenderlas. Wow. Y lo que obviamente alguna gente dice es que el efecto que tienen cuestiones como la ayahuasca es que en realidad te aceleran o no sé, te mejoran las conexiones neuronales, etcétera, y entonces comienzas a explotar un poco más de tu capacidad cerebral. No, bueno, eso es todo un debate sobre eso que es muy interesante, pero lo que te digo es que solo en ese momento yo he podido ver que sí hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces, claro, y mira, si García Márquez hubiera tenido toda esta tecnología, no sé cómo hubiera salido 100 años de soledad, y la verdad no sé si lo hubiera escrito. Claro, porque la historia es que se aisló, ¿no? Algunos meses. Claro. Entonces, claro, la gente a veces se sorprende y me dice, oiga, mire estas cosas que hacían en el pasado, ¿no? Vemos la cerámica jamacuaque, así unos dibujitos así en miniatura, así unas genialidades. Y me dicen, pero tenían tiempo. Le digo, sí, es que no tenían redes sociales. O sea, si hay tiempo para leer, si hay tiempo para crear, pero si te levantas socializando y te duermes socializando a través de la pantalla, obviamente no tienes mucho tiempo. Así es. Y entonces, claro, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y esto parece también la típica cosa de los abuelos, ¿no? A nuestros abuelos igual decían de nosotros, esta generación no sé qué van a hacer, ya no saben coger el machete, ya no saben hacer esto. Nosotros a lo mejor estamos en la misma situación pensando, chuta, estas nuevas generaciones, ¿cómo van a hacerlo? Pero no sé, seguramente la sociedad humana es tan resiliente que van a encontrar otras cosas, ¿no? Pero la razón o lo importante de estudiar el pasado es justamente porque un poco te da una perspectiva de qué es lo que sucede y qué podría suceder, ¿no? Y hay lecciones, ¿no? Hay lecciones. La gente a veces a mí me dice, ¿para qué estudias el pasado? Le digo, mira, esto ya pasó. Todo esto ya pasó. Que el niño, eso ya pasó. Uh-huh. Que derrocaron al presidente, eso ya pasó. Y seguimos en círculo. Porque no vamos aprendiendo. Y por eso es importante el pasado. La gente ahora se volvió loca de nuevo. Y yo solo quisiera que se recuerden las primeras 2 semanas de pandemia, donde todos juramos a nuestros adentros ser mejores individuos, comportarnos mejor, no sobreexplotar el planeta, ser mejor con los demás, no tomar más agua, no bañarse 2 horas y gastando agua. O sea, hicimos una cantidad de actos de contrición y ahora volvimos peor, ¿no? Y son solo 2 años, verás. Entonces, el pasado sí te permite un poco ver cómo hicieron antes. Y hay buenas lecciones y malas también, ¿no? Es decir, hay peleas, hay facciones, hay sociedades que ya seguramente no están. Y una cosa que siempre les digo a mis alumnos es, mira, si tú estás aquí, es porque tus ancestros genéticos
tomaron buenas decisiones. Los que tomaron malas decisiones ya no están aquí, esos genes ya no están. Y al final del día tú eres la última versión, la mejor versión, no sé si la mejor, pero la última versión de un proceso que está cambiando. Y tu hijo será la última versión y tu nieto será la última versión. Uh-huh. ¿Y qué es lo que somos? Somos esa memoria, eso que vamos recordando y que vamos aprendiendo. O sea, somos una construcción no terminada de todo un proceso. Entonces el pasado es fundamental. Qué interesante. Regresando a esta línea inventada que llamamos Ecuador, ¿cuál puede ser el hallazgo arqueológico, justo partiendo de civilizaciones que han estado acá en Ecuador, más antiguo encontrado aquí en Ecuador? A ver, cosa uno, voy a tratar de resumir. Primero, no sabemos a ciencia cierta, todavía es discutible cuándo los primeros humanos llegan a lo que ahora se llama Nuevo Mundo. Okay. Comencemos diciendo que el proceso evolutivo no ocurrió acá, que básicamente los Homo sapiens ocurren en África, Asia y Europa, y que acá se discute si llegaron hace 10.000, 20.000, 15.000 años. Hay todas unas teorías. Hasta hace poco se creía que todos vienen por Bering, que vienen hace unos 15.000 años. Yo también sabía esa. ¿Ha cambiado esa teoría? Hay muchas teorías nuevas. Se sigue discutiendo. Hay unos asentamientos que se han encontrado en Chile que son de 30.000 años. Hay unos en Brasil. O sea, es decir, la evidencia no armoniza el modelo que teníamos. Entonces ahora se piensa incluso en varias migraciones, ¿cierto? Oh, ok. Ahora, no fue Colón, pero definitivamente. No. No, volviendo a Ecuador, en lo que hoy es Ecuador. Es controversial. Hay unos sitios importantes que se encontraron alrededor del Ilaló. Uno que se llama el Inga, que fue estudiado en los 40s, donde obviamente los métodos eran bastante arcaicos y entonces se necesita reestudiar. El gran problema es que el Inga, nuestro sitio más temprano, ahora es el basurero. Lo convirtieron en el basurero municipal, creo que es, en donde botan la basura. ¿En serio? Claro. Wow. Ha sido la comunidad del Inga acá. Sí. Y todas esas quebradas, ahí habían estos grupos que aparentemente estaban aquí porque hay obsidiana cerca y estaban alrededor del Ilaló. Esos son 11.000 años antes del presente, es decir, hace 11.000 años, 9.000 años antes de Cristo más o menos. Ese es el asentamiento, hay que volverlo a reestudiar. Y luego tenemos algunos, el más temprano, mejor estudiado, se llama Las Vegas, en la península de Santa Elena. Es famosa porque ahí encontraron un cementerio, uno de los cementerios más antiguos de las Américas, que se ha conservado. Y ahí hay el famoso entierro de una pareja que se llaman los amantes de Zumpa. Yeah. Que cada vez que el 14 de febrero sacan ahí, porque es un hombre y una mujer que estaban ahí. Y yo digo, mira, están en posición de pelea, ¿no? Pero esos son como los sitios más tempranos. Teo sabe de esto porque también él fue conmigo en Julcuy, que es hacia unos 20 kilómetros de Puerto López, de Agua Blanca hacia adentro por el Parque Machalilla. Ahí hemos estado trabajando, ahí hay un asentamiento y tenemos unos entierros y unos fogones que ya los estamos terminando de analizar. Esos nos dieron unas fechas entre 7.000 a 6.000 años antes del presente. Wow, es antiguo igual. Es más o menos de la época Vegas. Y hay algunos asentamientos en la Amazonía, hay varios asentamientos en la Amazonía ecuatoriana, hay algunos asentamientos de 8 o 9.000 años, ¿no? Y obviamente esos serían como los más antiguos. No se sabe mucho de eso porque fueron como investigaciones muy puntuales y de hace muchos años, ¿no? Okay.
Ahora ya en términos de sociedades agrícolas, los Valdivia, ¿no? Ellos hace 5.000 años, toda la península de Santa Elena, todo el valle de Valdivia y la provincia de Santa Elena, parte de la provincia de Manabí, eran, digamos, este grupo que comenzó a expandirse, tenían estas, digamos, aldeas, y esos ya son propiamente agrícolas. Comenzamos a ver manos de moler para moler el maíz y la yuca, etcétera, y la cerámica aparece en esa época. Entonces pensamos que una de las razones es obviamente la necesidad de procesar los granos, ¿no? Ahí nace. Porque la comida, la carne, etcétera, pues bueno, haces un barbecue y listo, pero y el maíz y la yuca, la quinoa, entonces están un poco asociadas la agricultura, la cerámica y el proceso de vida sedentaria, ¿no? ¿Qué es como dirían los gringos, un highlight, algo que debemos saber sobre la cultura Valdivia? Sobre la cultura Valdivia, ¿qué debemos saber? Sí, bueno, que es la sociedad más temprana que está haciendo agricultura y cerámica. Okay. Hay cerámica temprana en otros lados, pero son cazadores-recolectores en algún caso. A ver, ¿qué más? Se cree... otra cosa importante es que en los valdivianos ya comenzamos a ver desde bien temprano que comienzan a construir espacios públicos. Ya hay la plaza hundida, y hay unos montículos ceremoniales, y eso nos lleva a la idea de que está comenzando todo este proceso que nosotros le llamamos el proceso de complejización, donde luego ya aparecen estas sociedades de rango con caciques y unos que, o sea, todo el sistema político que nos lleva a tener un estado en el siglo XXI empieza más o menos en esta época. ¿Y esto? ¿Dónde has encontrado esto? El Real Alto, Loma Alta, Julcuy también. ¿Y la gente puede visitar estos lugares? Por supuesto, Real Alto es un sitio arqueológico que está en Chanduí, o sea, en la vía Chanduí. Puedes ir a Loma Alta también y a Valdivia, ahí está el Museo de Valdivia. Hay un museo en Loma Alta, hay un museo en Salango, Agua Blanca. La costa ecuatoriana es interesante porque tiene esos pequeños museos comunitarios que cambian toda la idea del museo, ¿no? El museo nació como ese espacio de la high class que tiene la sensibilidad para entender otras cosas, y ahora se transformó en otra cosa, es decir, tú vas a aprender en donde las cosas pasaron. No te traes el botín a la ciudad y pones en un lindo edificio en donde la gente local a lo mejor nunca las va a ver, sino más bien es al revés. Y entonces eso tiene otras razones: turismo, dinamiza la economía y permite que la gente que está más cerca de esos espacios patrimoniales sea la que se beneficie de alguna manera, ¿no? Y proveer ese tipo de cosas. Ya que tenía un factor tan fuerte de nutrición este podcast, tal vez sabemos cómo se alimentaban. ¿Cómo se alimentaban? Sé qué es lo que comían. No sé, bueno, ya se comían un ceviche. Sí, o sea, obviamente tenemos los hornos, tenemos una serie de cosas así. Primero, bueno, aquí tengo que hablar un poco de muchas de las teorías que se habla de por qué se domesticó el maíz. Ok. Alguna gente dice que el maíz pues se domesticó porque la gente quería comer. Pero lo interesante del maíz es que estamos encontrando sobre todo en zonas ceremoniales. Y hay toda esta teoría de que en realidad la domesticaron para hacer chicha. Tiene mucho sentido, claro, porque ceremonias no era un comedor, no era un... No. Claro, y eso nos lleva a la otra idea de que siempre fuimos sociedades de bebida. Yeah. La bebida es el acto social más importante. Ahí es donde se construyen cosas. O sea, el exceso está mal, y si por ahí hay gente que está escuchando y tiene familias o problemas sociales sobre la bebida, eso es otra cosa, pero esos son ya otro asunto, ¿no? Pero la idea es que nosotros evolucionamos
Ojo, evolucionar no significa mejorar, sino cambiar, ¿no? Y lo que vemos es desde los valdivianos, hay estas construcciones de montículos, hay estos espacios rituales donde tienen estas ollas grandes y donde están comiendo y están de alguna manera teniendo un buen tiempo. Y lo que nosotros vemos es que estas sociedades políticas, estas sociedades que luego se transforman en cacicazgos, donde alguien manda, donde hay una élite y donde están los de a pie como nosotros, comienza a aparecer allá, hace 5,000 años más o menos, y comienza a aparecer cuando hay un grupo de gente que empieza este trabajo o estos eventos públicos. Porque tú ves el priostazgo actualmente, ¿no es cierto? El compadrazgo y todas esas, básicamente son estas acciones sociales que tienen varias cosas. Unas te pueden infringir deuda, ¿cierto? Entonces, es como, sí, tú dices, chuta, a este le voy a apoyar porque le debo, ¿no es cierto? Entonces así buscas como tus seguidores y comienzas todo este proceso. Entonces eso vemos desde Valdivia. Y hay mucho de eso, hay mucha fiesta. Porque ¿cómo vas a conseguir seguidores? Pues armando tus fiestas, haciéndole pensar a la gente que es mejor estar en grupo, siempre y cuando yo lo dirija. ¿No? Y entonces tenemos también, yo un poco estudio la evolución política de los sistemas políticos en el pasado. Entonces, eso podemos ver desde los valdivianos. Una cosa que pasa acá que es muy interesante es que estos procesos comienzan hace 5,000 años, pero nunca llegan las sociedades de lo que hoy es Ecuador a constituirse en un Estado. El Estado como organización política ya un poco más avanzada, más compleja, llega con los incas, pero no se origina acá. Ah, qué interesante. No. Y claro, ¿cuál es el periodo en el cual... 5,000 años. Ya. Desde los Valdivia hace 5,000 años hasta la llegada de los españoles, hasta la llegada de los incas. Los incas llegan 50 años antes de los españoles, ni siquiera tienen tiempo de consolidarse acá. Vienen, dominan, se regresan, los de acá hacen su contraguerrilla y en ese... Es que 50 años no es nada. Claro, y en ese proceso es cuando los españoles llegan al sur y ya sabemos el desenlace, capturan Atahualpa, se muere y se cae el imperio. Y comenzamos el mestizaje, ¿cierto? 1500, por aquí llegan 1526 el primer viaje, el tercer viaje 1531, justamente bajan en un pueblo que se llama Cuaque, en donde estoy trabajando, y es el primer encuentro que tienen, y ahí tienen el primer problema porque le capturan a Cuaque, le quitan todo, luego Cuaque les dice, ve, no sean malos, no les voy a hacer nada, déjenme salir, y le dejan salir, se va a la montaña, se arregla de nuevo con sus soldados y vienen y hay toda la pelea. Ahí también pasa una cosa interesante y es que Pizarro encuentra ahí oro, una serie de cosas, hay todas unas descripciones bien interesantes. Entonces Pizarro dice, chuta, esto está pintando muy bien. Entonces se regresa a Panamá a buscar más cosas y deja unos soldados acá. Pero aquí hay un vector, una enfermedad que se llama la verruga peruana o bartelenosis o la enfermedad de Carrión, y que básicamente se te hace una verruga. Y estos españoles que no tenían los anticuerpos, de como 100 que se quedaron, creo que terminaron sobreviviendo unos 5 a 6. Entonces, ese también es todo un pasaje. Nativos 1, españoles 0, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? Sí, o sea, ahí también hay, cuando hablamos de la verruga peruana, y es muy interesante, porque tú lees las crónicas, ¿no? De estos que se quedaron ahí, dicen, no, esto es el infierno, aquí llueve, hay mosquitos, hay sanguijuelas, y hay una cosa que hay un mosquito que transmite un virus que luego se te hace una verruga, dice, del tamaño de las avellanas, y te mueres desangrado.
Entonces hay toda una historia de que cuando ven a Pizarro que ella vuelve con los barcos, se ponen a llorar, básicamente dijeron, gracias a Dios nos salvaron. Cuando llega Pizarro con ellos, se suben a los barcos, pasan Guayaquil, etcétera, llegan al Perú y llegan a Cajamarca y capturan Atahualpa, ¿no? Pero entonces, básicamente, la idea es que toda esta región no fue, de alguna manera, comenzó a ser mega diverso desde muy antes, porque los estados, ¿qué hacen? Hegemonizan la cultura, hegemonizan el lenguaje. Lo centralizan. Sí, o sea, todo, llegan los incas, todo es inca, hablan quichua, etc. No, acá tú tienes, y todavía tenemos eso. Es que aquí nunca se desarrollaron estas sociedades tan grandes. Ojo, habían problemas, habían sus guerras, etc., pero no eran del tamaño. Y siento que también coincide con este tema de que estamos en el Ecuador o sea, en la línea ecuatorial, y al tener tanta altura hay tantos microclimas y hay tanta variedad en tema de densidad, que eso es como un argumento. Por supuesto, porque mira, hay toda esta teoría del origen del Estado, por ejemplo, ¿no? Y un modelo que se maneja, de los modelos es basado en la costa norte del Perú. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahí los antropólogos? Que llegó un momento en el que la población creció tanto en estos mini valles, porque tú te vas a la zona norte del Perú y tienes unos pequeños valles y luego desierto, valles y desierto. Sí, entonces, sí. La teoría de ellos es que llegan y poblan todo el valle y pasan la capacidad de carga. Es decir, ya no hay más recursos. Entonces, ¿qué les toca? Organizarse, irse al otro valle, pelearse con los del otro valle y luego esclavizar a los del otro valle. Y entonces tienes doble valle, bastante comida, pero no lo distribuyes equitativamente. Y entonces ahí comienza la desigualdad, ¿no? Esa es una de las teorías. La idea acá es de que, bueno, al cacique de aquí de Puerto Quito, poco le interesaba irse no sé, donde el cacique de Cuaque y armar una guerra y quitarle el territorio. Porque ellos siempre han estado interactuando. Y entonces mejor es comunicación. Entonces la comunicación en realidad permite que, ¿para qué quieres ir y hacerte de ese territorio si te es más fácil darles tus productos y que él te dé los tuyos? Y listo, y vives en paz, ¿no? Entonces, sí hay toda esta idea de que en zonas donde había abundancia de recursos, las sociedades no se desarrollaron en la medida que nosotros pensamos, ¿no? Y claro, la gente aquí dice, no, es que mira, el Perú tenían a los incas, los mexicanos tenían a los aztecas y nosotros nada. Y es, ¿para qué quieres tener un estado sanguinario? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? Pues nosotros vamos y vemos el camino del Inca y todas esas cosas que nos encantan. Pero esas fueron hechas a sangre y fuego de los esclavizados, pues. Y si tú eras de los esclavizados, seguramente no querías estar en esa sociedad. Entonces acá lo que pasaba era que eran sociedades más pequeñas, sí con poder de algunos caciques, pero no era así del nivel del Perú, ¿no? Entonces, y eso pasa desde aquí hasta Costa Rica, todo el área intermedia son zonas de pequeños, o sea, de cacicazgos que no llegan a estas estructuras estatales, por tanto, esclavizantes y de movida de tributos y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, lo que te puedo decir es que ocurre desde muy temprano. Ocurre desde los valdivianos, cuando llegan acá los manteños, digamos, los españoles encuentran, por ejemplo, a los manteños, que ya están casi en las puertas de convertirse en una sociedad estatal. Los manteños. Los manteños. Y luego tienes a los Milagro Quevedo, que son también un grupo grande de toda la cuenca del Guayas. Y arriba están los Jamacuaque, mucho más pequeños. Solo como para ir concluyendo, ¿cuál es tu opinión sobre el estado actual de la arqueología aquí en el Ecuador? A ver, una cosa que te quiero decir es sí, claro que sí. En la última década, bueno, hace 20 años ha habido toda una revolución tecnológica. Una es que, por ejemplo, ahora tenemos cosas como el LIDAR.
Antes era el dron que nos permitía ver desde arriba, ¿cierto? Ahora el dron tiene una cámara que se llama LIDAR. Ese LIDAR que hace, te puede moldear la superficie quitando todo lo que está sobre ella. Entonces con eso, quien puede ir al periódico y ver que en el área maya se piensa que la ciudad era más grande que Nueva York, Tikal y todo eso. En la Amazonía se han encontrado cantidad de asentamientos que están debajo de la selva. Entonces ese es un adelanto tecnológico importantísimo. Nosotros mismos tenemos algunas fotografías de Lupano, de Jaboncillo y de otras áreas donde comenzamos a ver así las construcciones monumentales, etcétera, ¿no? Entonces eso está revolucionando porque podemos ver la superficie, sí. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, obviamente ahora hay nuevos análisis como ADN, hay análisis que nos permite ver la dieta, hay unos desarrollos tecnológicos muy interesantes. Hay toda una capacidad de analítica con sistemas de información geográfico, etcétera, que antes no había, ¿no? Yo antes tenía que ir a comprar las fotografías del IGM, ponerla en un estereoscopio para ver en 3D. Ahora puedes descubrir los asentamientos en el Google Earth. Te vas y abres y ahí ves desde arriba, ¿no? Puedes ver Quitoloma, puedes ver Cochasquí. Wow. Entonces, hay toda esa gran cantidad de información. El único problema es que necesitas ir al campo y excavar. Porque todo lindo, pero no sabes qué está pasando. Así es. Y eso es lo que de alguna manera no existe. Generalmente cuando los países entran en crisis, los recursos para la investigación de este tipo son las que sobran en la mentalidad de estos políticos. Entonces, en la actualidad, el Instituto de Patrimonio Cultural es una institución de control y ellos por ahí tienen unos fondos que manejan, pero no son los necesarios, nunca van a ser los necesarios. Entonces lo que nosotros hacemos, al menos desde la universidad, es tratar de conectarnos y hacer equipos con otra gente, por ejemplo, gente de Estados Unidos o de Europa, que nos permite que ellos apliquen por esos fondos, que no son, son de sus impuestos y son para ellos, y trabajamos de alguna manera en equipo. Pero fondos del país para investigación de este tipo casi no hay. Es una de las grandes deudas que existe. El gobierno anterior al anterior declararon el patrimonio en riesgo y le metieron como unos 30 y tantos millones de dólares, que yo esperaba que sea como la alocación anual, el presupuesto anual de patrimonio, que si lo ves 30 millones tampoco es que va a quebrar a nadie en esta economía dolarizada que tenemos. Pero fue un acto de esa época y luego ya no hay. En esa época se lograron hacer algunas cosas. Los institutos, el Instituto de Patrimonio tiene buen equipo, se compraron bastantes equipos, entonces hay una capacidad de análisis, pero todavía es como muy poco, porque la San Francisco en este momento tiene una carrera de antropología donde entrena arqueólogos, la PUCE tiene la carrera de arqueología y la SPOL tiene arqueología, pero son las únicas, y no sé, cada universidad tendrá unos 10 por año, 5 por año. Ya, entonces como que se conocen entre todos. Sí, y es muy poca la población. O sea, nosotros, un colega mío una vez me dijo, un colega canadiense me dijo, mira, el Ecuador es un sitio arqueológico. Pegas una patada y encuentras un tiesto. Es decir, es un país muy rico en historia. Tiene ocupaciones de 10.000 años y tradicionalmente ha sido estudiada por los extranjeros. Y acá los que han hecho algunas cosas generalmente han estado conectados con la élite y lo han hecho como hobby.
¿cierto? Gijón, Estrada en Guayaquil, etcétera, gente que quería hacer su museo. Recién cuando Jorge Marcos en Guayaquil, y aquí la puse, se forman estas escuelas, es que comienza a hacer una actividad académica, ¿cierto? Y ahora están saliendo algunos estudiantes, pero igual, la mayoría de ellos termina haciendo arqueología de contrato. Hay una parte muy interesante que llama mucho la atención a la gente, que es la arqueología petrolera y minera. Cuando los petroleros tienen que hacer una obra, antes tienen que mandar a los arqueólogos. Entonces ahí hay recursos, petrodólares. Como siempre la gente me dice, antes era buen negocio, ahora ya no. Ahí eran los contratos donde los arqueólogos hacían trabajo. El problema con eso es que, de nuevo, son servicios. Vas a hacer un edificio y contratan a un arqueólogo, entonces tú vas y haces la pruebita de pala y dices, aquí hay o aquí no hay. Pero no es un proceso de investigación. Entonces hay 3 centros académicos, Católica, San Francisco y PUCE, en donde de alguna manera la idea es que se hace investigación buscando resolver problemas. Entonces somos muy pocos y con muy pocos recursos. Entonces la arqueología tiene algunas cosas que hemos encontrado, que sabemos, pero le falta muchísimo. Y el otro gran problema también es lo que estamos haciendo aquí, es cómo socializamos esa información. Porque el arqueólogo está buscando fondos, está escribiendo papers, está escribiendo propuestas, está haciendo un millón de cosas. No tiene tiempo para divulgarlo. No tiene tiempo para... Y además somos muy malos divulgadores porque no nos prepararon para eso. Okay. Y entonces los niños en la escuela, los chicos del colegio siguen leyendo Al Reino de Quito, siguen leyendo cosas que ya fueron mínimo superadas y otras que nunca existieron. Entonces ahí también hay, y es un gasto, porque la idea de que haces investigación no es solo para que escribas tus lindos papers y la gente que sabe lo que tú ya sabes lea y diga, qué buen trabajo que hiciste, y te den mejor sueldo en la universidad, sino tiene que servir, como esto del terremoto. Más aún la arqueología que hemos tratado de defender por qué se hace en primer lugar. Por supuesto, claro. Si no, no tiene sentido. Si no, pongan esa plata en los hospitales. Bueno, tampoco es que nos dan plata entonces. Pero si hubiera, y hubieran bastantes fondos, uno también tiene la sensibilidad de decir, o sea, mira, lo que yo hago tiene que tener un valor. Hacer arqueología en el tercer mundo puede ser que tenga que sacrificar una escuela, ¿no? En teoría, si sacrifica la fiesta de un político, mejor que pongan en arqueología. Pero entonces eso tiene que tener una relevancia. No puede ser, o sea, antes Gijón lo hacía porque a él le gustaba y tenía todos los recursos para hacerlo. Pero acá no, acá ya es un asunto académico y hay unos fondos que nosotros hemos tratado de ser lo más buenos posibles y buscar fondos afuera. Primero porque hay y aquí no hay, y 2 porque mejor traer de afuera y que los de acá ojalá se los use en escuelas o en algunas otras cosas. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces se han dado grandes pasos. Tenemos ahora muy buenos estudiantes. En la universidad nosotros tenemos un programa de diversidad étnica, por ejemplo, tenemos va a graduarse la primera arqueóloga Shuar, se graduó la primera arqueóloga Chibuleo, tenemos un arqueólogo quichua, y la idea es esa, es también que esto se vaya dispersando y que sea la gente local que está más cerca de ese pasado geográfica o temporalmente, que también esté involucrada. Entonces, eso es anti-Indiana Jones de alguna manera, ¿no? Sí. Ya vamos por otro lado. Entonces, en eso andamos, hacemos nosotros, yo tengo con una colega, Josefina Vázquez, tenemos el programa de arqueología comunitaria. Entonces, ahí lo que pasa es que una comunidad X dice, vean,
nosotros tenemos aquí una cantidad de asentamientos, etcétera, queremos que se investigue. Van a la San Francisco y le dicen, vea, queremos proponerles. Nosotros vamos, evaluamos, vemos si hay posibilidad y lo trabajamos. Pero como no hay fondos y a lo mejor tampoco queremos que sea del típico, entonces vamos y trabajamos con ellos en términos de minga. Los estudiantes, los profesores ponen recursos, carros, conocimientos, etcétera, y la gente local pone fuerza laboral. Y eso hemos estado haciendo, por ejemplo, en el Valle del Cuaque por 6, 7 años. Ahora la gente en Cuaque ya sabe que es huaquería, ya sabe que es malo. Lo pueden seguir haciendo, pero ya no es por ignorancia, es decir, no, pues yo voy a ver unos tiestos. Para la gente que no sabe qué es huaquería. Huaquería es la excavación ilegal de los sitios arqueológicos. Es buscar tesoros. Okay. Eso es penado por la ley. Y es penado por la ley por lo que te decía al inicio. Con eso, o sea, si tú vas y buscas los aretes de la abuelita, para encontrar los aretes de la abuelita agarras los huesos de la abuelita, los tiras por ahí, y, o sea, terminas dañando todo. Así es. Y entonces por eso es penado, ¿no? Entonces, sí, por ahí, o sea, sí, por ahí te digo, no es, la arqueología es sobre estudiar al pasado, a la gente antigua. Conocemos más de lo que conocíamos hace 10, 20 años, pero tampoco es así como, no claro, sé, como el Teo descubre el Chalupas y tenemos el supervolcán, ¿no? O sea, acá es un poco más, los cambios paradigmáticos son más bajos, ¿no? O sea, sabemos ahora que la domesticación del cacao, por ejemplo, va de acá, que la agricultura es temprana, que en la Amazonía no hay estas grandes ciudades porque estábamos buscando mal, porque creíamos encontrar edificios y todo, como no hay ahí las terras pretas, que son manchas de tierra, que son justamente los remanentes de estas arquitecturas que ya se dañaron. Entonces ahí están los grandes poblados. Y ahora sabemos, los LIDAR mismos nos están mostrando que toda esta Amazonía fue poblada por miles de años. Entonces toda esa idea de lugar no tocado, etcétera, ya poco a poco está cayendo. Y que es que en la Amazonía desde hace 10.000 años, igual que en la sierra, en la costa, la gente hizo casas, cortó el bosque, pescó, lo mismo que hacen, ¿no? Entonces eso es importante también, que por ahí también se está avanzando, y esas lecciones son importantes para los programas de conservación, porque por muchos años se creía que vamos a hacer conservación sin humanos, ¿no es cierto? Y toda la idea de las reservas era sacar a los humanos y dejar ese ecosistema. Claro. Entonces ahora la lección es no, los humanos siempre fuimos parte del ecosistema y entonces nos tienen que tomar en cuenta. Hacerlo de forma comunitaria, ¿no? No, y además no va a haber, o sea, si tú quieres hablar de protección ambiental, de no cortar árboles en la Amazonía, bueno, tienes que trabajar con la gente que vive ahí, pues, y darles alternativas. Así es. O sea, no puedes ir y decirles no maten a la huangana, cuando unos guaraníes han matado huangana durante toda su vida. Creas alternativas y terminas con esta idea de que la conservación y el mundo mejor no va a funcionar si no atacas el problema más importante, que es la pobreza, la falta de recursos. Si tú vas a una población pobre en la Amazonía y le dices no corten el árbol, y esa persona puede vender esa caoba y mejorar y mandar a la clínica a su hijo, nosotros cortaríamos la caoba. El punto ahí es, tenemos que trabajar para que no se corte la caoba. Y eso requiere una revisión de trabajar con la gente. Y obviamente yo como antropólogo, pues obviamente tenemos ahí nuestras visiones diferentes de los ecólogos, de que todo es plantas. Nosotros creemos que si vamos a cuidar el planeta, lo vamos a cuidar los humanos, porque ninguna especie lo va a hacer. Así es. Así como la vamos a destruir, también la podemos proteger. Entonces, esas son un poco las lecciones, ¿no? Y las lecciones que podemos dar desde el pasado y del presente, ¿no? Qué interesante. Justo Teófilos me decía que por lo menos unos 5 podcasts debemos de hacer por todo el conocimiento que tienes, Florencio. Muchas gracias. Y finalmente, si le quieres decir algo a la gente común y corriente, que no son arqueólogos, que vieron Indiana Jones y que
creen que hay tesoros repartidos en el Ecuador y que quieren apoyar de alguna forma la arqueología acá. Sí, bueno, a ver, al igual que cualquier otra ciencia, ¿no? Usted ve un herido y no va y coge el cuchillo y lo opera. Usted busca un especialista para que se salve. Al igual que eso, la arqueología también es un conocimiento que lo que hace es ver todas estas evidencias del pasado para poder reconstruirlas y tener una historia que contar. Obviamente el gran problema aquí es que los objetos tienen valor. No el mismo valor que tuvieron anteriormente, ahora tienen un valor monetario y por eso hay todo un mercado negro y también hay hallazgos fortuitos y hay gente que genuinamente quiere ayudar. ¿Cómo puede ayudar? Bueno, una es protegiendo el patrimonio, viendo que si hay una destrucción pueden denunciarlo, pueden hablarlo, pueden llamar a los arqueólogos y decir, vea, voy a hacer mi casa y encuentro aquí esta tumba, ¿qué hago? A lo mejor se necesita hacer un salvamento, un rescate y luego puedes continuar con la obra. Pero si obviamente estás haciendo sobre el único cementerio que nos va a proveer información, a lo mejor tienes que mover tu casa. ¿No es cierto? Pero ahí ya son otras cuestiones. Entonces, ¿qué podemos hacer eso? Podemos también mirar el pasado como una serie de lecciones. Porque muchas cosas, como les dije de rato, ya pasaron. En diferente forma, en diferente dimensión, con diferente escala, pero ya pasaron. Y sí, ¿qué más? Leer, estudiar, empoderarse. Indiana Jones es bonito ver, pero son unas lindas aventuras. Los arqueólogos somos gente que básicamente reconstruimos el pasado en base a las evidencias. Y es un trabajo interesante, lindo, tortuoso. Tiene gente que le encanta, gente que lo odia. Pero de alguna manera queremos contribuir a mejorar el conocimiento. ¿Cómo? Entendiendo mejor cómo la gente antes resolvía problemas, los mismos que tenemos, y que fueron exitosos. Porque estamos aquí, porque un gran fenómeno del Niño no mató a todos. Por eso estamos aquí. Y tenemos que aprender de ellos. Porque con tan poca tecnología que tenían, sin poder predecir la cantidad de cosas, nosotros tenemos tanta tecnología, etcétera. ¿Cómo podemos aprender de ellos para que sea más fácil en el presente, mejor, digamos, hacerle frente a estas cosas? Entonces, el pasado sirve, la arqueología sirve y todos podemos contribuir, todos. Apoyando estos programas, yendo a los museos, cuestionando, buscando datos. Viendo este podcast, compartiéndolo y para mí nuevamente un gustazo y ojalá podamos continuar esto y que seas parte de una secuela más bien.